Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Vamos al cuarto y último vídeo sobre la oración subordinada sustantiva, cuarta parte, después pasar por el primer vídeo de cómo identificarla, el segundo vídeo de cómo analizarla, el tercer vídeo sobre los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que hay, y con los tipos nos referimos a la función sintáctica que desempeñan. Hice una clara distinción en dos grandes bloques. Cuando la oración subordinada sustantiva va sin preposición delante, puede tener tres funciones sintácticas: sujeto, complemento directo o atributo, que hemos visto varias de este tipo en los vídeos anteriores. Cuando van con una preposición delante, su única función sintáctica va a ser la de término. ¿De acuerdo? Vamos al cuarto vídeo, que de alguna manera son conocimientos que ya a lo mejor habéis intuido un poquito sobre la marcha, pero que hace falta verlo explícitamente para que se os quede bien, ¿de acuerdo? Son las tres maneras en las que la oración subordinada sustantiva es introducida o es enlazada con la oración principal, ¿vale? En primer lugar, pueden ser introducidas por una conjunción. Las habituales son la conjunción que es la que más habéis visto en estos vídeos anteriores, y la conjunción sí, un sí que es una conjunción que va sin tilde, ¿de acuerdo? En estos casos la conjunción hace la función de nexo y se marca que tienen esa función de nexo, que son lo que hacen las conjunciones. También pueden ser introducidas por una partícula interrogativa. Partícula interrogativa o exclamativa también, pero lo más habitual va a ser interrogativa. ¿Por qué digo partícula? Porque va a ser un elemento que va a ser interrogativo, pero que puede tener diferentes categorías gramaticales. Esas partículas interrogativas pueden ser determinantes, pueden ser pronombres o pueden ser adverbios. Así que cuidado, esas tres categorías nos sirven para preguntar cosas, depende de la oración. Cosa importante al tener en cuenta si está introducida la oración subordinada sustantiva por una partícula interrogativa, que esta partícula interrogativa va a tener una función sintáctica concreta dentro del predicado. No es como la conjunción que se queda como nexo fuera, sino que aquí, bueno, del predicado, del sujeto, de lo que sea, sino que aquí la partícula interrogativa sí va a hacer algo dentro de la oración, del sujeto del predicado. Y una tercera manera, que os puede resultar también un poco extraña por la novedad principalmente, es que la oración subordinada sustantiva puede ser introducida por un verbo en infinitivo, solamente por un verbo en infinitivo, que es una forma no personal, pero que sí se va a considerar como un verbo que está funcionando como núcleo del predicado, ¿vale? Estas son las tres formas en las que podéis encontrar introducida una oración subordinada sustantiva. Vamos con los ejemplos. Tres oraciones. Vamos con la primera. Preguntó cuánto costaba aquel reloj. Método: ir analizando paso por paso como os he enseñado. Preguntó, verbo. ¿Cuánto? Este cuánto aquí, ¿vale?, es un adverbio de cantidad. Costaba, verbo. Aquel, determinante. Reloj, sustantivo. Primer paso realizado. Vamos al segundo paso: identificar la subordinada y su función sintáctica. Preguntó cuánto costaba aquel reloj. Aquí tenemos un verbo, aquí tenemos el otro verbo, tenemos dos unidades, uno es el principal y otro es el subordinado. ¿Cuál se puede sustituir por el pronombre eso? Pues todo esto. Preguntó eso. Esta es la oración subordinada sustantiva. ¿Qué función va a tener? Lo preguntó, eso fue preguntado. Esto es efectivamente el complemento directo. Vamos al tercer paso, analizar la principal, que fijaos que poquito vamos a tener para analizar. Todo es el sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido en tercera persona del singular, él o ella, porque lo estoy averiguando a través del verbo, que es el núcleo del predicado verbal, del sintagma verbal, ¿vale? Pues ya con esto tenemos, con el núcleo y con el sujeto omitido, tenemos analizada la oración principal. Vamos a la oración subordinada. Aquí no me encuentro, creo que es el primer caso de todos los ejemplos que os he puesto en los vídeos anteriores, en los que no tengo una conjunción que haga la función de nexo. Tengo adverbio, verbo, determinante, sustantivo, todo va a formar parte de algo, de alguna parte de la oración. ¿Vale? ¿Lo identificáis ya? ¿Cuál es el sujeto y el predicado? Muy bien, aquel reloj es el sintagma nominal sujeto, aquel reloj costaba algo, cuánto costaba es el sintagma verbal predicado verbal. Vamos al sujeto, donde tenemos un determinante y el núcleo.
Y vamos al predicado que tiene un núcleo, el verbo costaba, y un adverbio de cantidad, que es un síntoma adverbial que funciona como complemento circunstancial de cantidad. ¿De acuerdo? Y ya está. Este es el caso en el que nos encontramos la oración subordinada sustantiva introducida por una partícula interrogativa. Esa partícula interrogativa en este caso es un adverbio. Por lo tanto, recordar que tiene que tener una función sintáctica. ¿Vale? Va a hacer algo, si es determinante, pues el determinante, si es pronombre será un síntoma nominal y tendrá las funciones de un síntoma nominal, y si es adverbio, pues será un síntoma adverbial que lo que podrá ser es un complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Pero hay que identificar su función sintáctica dentro del elemento de esa oración. Venga, vamos con otro ejemplo. Se ignora, esta tiene muchas cositas, para que recordéis todo lo que hemos trabajado durante el curso. Se ignora si la princesa es feliz. Vamos a analizar primero morfológicamente. Voy a dejar este se, que ya sabemos que los se no dan quebradero de cabeza. Vamos a analizar el resto y mientras pensáis, si podéis, qué es este se. Ignora, verbo, sí, conjunción, sin tilde. La, determinante, princesa, sustantivo. Es verbo, atención, verbo copulativo, ¿vale? Que no hace falta marcarlo, pero tenerlo en la cabeza. Feliz, adjetivo. Venga, ¿os ha dado tiempo a pensar qué es este se? Se ignora algo, se ignora eso, se ignoran esas cosas. El verbo está en tercera persona, es singular, pero sí puede cambiar al plural. Podría parafrasearse como una oración pasiva propia. Lo que sea es ignorado. Así que efectivamente esto es una marca de pasiva refleja, ¿vale? Esta oración, la oración principal, es una oración pasiva refleja, ¿vale? Que nos podemos encontrar cualquier modalidad. Vamos al segundo paso, que es identificar la subordinada sustantiva. Se ignora eso. Muy bien, a partir de la conjunción tenemos la oración subordinada sustantiva. ¿Qué función sintáctica va a tener esta oración subordinada sustantiva? Aquí si esta parte es una oración subordinada sustantiva, el verbo nunca va a poder estar en plural, ¿vale? Pero si fuera se ignoran esas cosas, identificaríais ya inmediatamente que se trata del sujeto, ¿vale? Esta oración subordinada sustantiva está funcionando como sujeto de la oración, ¿vale? Que ya en el primer vídeo vimos un caso y no hemos vuelto a ver ninguno. Por lo tanto, todo lo que no es sujeto es predicado. Y vuelvo a insistir, que ya lo dije en vídeos anteriores, que cuando la oración subordinada sustantiva funciona como sujeto, el dibujo me queda de esta manera. Es diferente a cuando la oración subordinada sustantiva tiene otra función sintáctica dentro del predicado, ¿vale? Aquí en este caso queda con ese dibujo a la par. Vamos a la oración principal, que está compuesta por el sintagma verbal, predicado verbal. No busquéis el sujeto ya está aquí. No es que el sujeto esté omitido, el sujeto está aquí, ¿vale? Tenemos el se, que es la marca de pasiva refleja, y ya solamente nos queda indicar el núcleo del predicado. El verbo ignora. ¿Vale? Tercer paso hecho, hemos analizado la oración principal, vamos ahora a analizar la subordinada sustantiva. Si dentro de un sujeto te vas a encontrar otro sujeto. Efectivamente, eso es lo que pasa. Si te parece extraño, es simplemente por la novedad. Esto es así, ¿de acuerdo? Tenemos la conjunción que funciona como nexo. Y aquí, si penséis en esta oración de forma independiente, es sencilla, ¿no? La princesa es feliz. La princesa, sintagma nominal sujeto, es feliz, sintagma verbal, predicado nominal, porque es el verbo copulativo. Determinante, núcleo de sujeto, núcleo de predicado nominal. Y aquí tenemos un sintagma adjetival que funciona muy bien efectivamente como atributo. ¿Vale? O sea, tenemos una oración en la que hemos arrancado de una pasiva refleja y después tenemos aquí una oración que es copulativa. Sí, todas las posibilidades están sobre la mesa, así que estar atento a lo que aparezca. Vamos a la última oración del último vídeo. Me extrañó, bueno, a ver, para repasar, en este caso es lo más habitual que os habéis encontrado, pero es el tema de este vídeo. Aquí la forma de ser introducida a la oración subordinada sustantiva es una conjunción que funciona como nexo, ¿vale? Que esto lo habéis visto, o sea, estamos en este caso de aquí.
Hemos visto una de este tipo, del 2, partícula interrogativa, y otra de ese tipo de conjunción, y en este caso la conjunción sí. Vamos a ver ahora una oración que está introducida por un verbo en infinitivo. Me extrañó ver a Elisa allí. Me extrañó ver a Elisa allí. Me pronombre, extrañó verbo. Ver es un verbo, está en infinitivo, es un verbo. A preposición, Elisa sustantivo, allí adverbio. Vale, ya tenemos la morfología analizada. Segundo paso, identificar la subordinada sustantiva. Me extrañó eso. Muy bien, a partir del verbo en infinitivo tenemos la oración subordinada sustantiva. A ver si podemos identificar qué función sintáctica, en este caso es importante identificar la función sintáctica que tiene esa oración. Me extrañó eso o me extrañaron esas cosas, ¿vale? Ahí tenemos la conexión, la concordancia entre el verbo, el núcleo del predicado, y el sujeto, el núcleo del sujeto. Efectivamente, de nuevo tenemos una oración subordinada sustantiva que funciona como sujeto de la oración, ¿vale? Por lo tanto, igual que arriba, la oración principal va a constar de sintagma verbal, predicado verbal. No busquéis el sujeto ya está aquí. Núcleo, el verbo, y me extrañó a mí, sintagma nominal, complemento indirecto. ¿Vale? Aquí tenemos ya la oración principal analizada. Vamos a la oración subordinada sustantiva y la volvemos a analizar completamente. No hay sujeto. Todo es sintagma verbal, predicado verbal. ¿Qué me pasa con este verbo que está en una forma no personal? Claro, al no estar conjugado en una forma personal, no tener un pronombre que lo conjugue, el sujeto realmente gramaticalmente no existe, ¿vale? Porque ese verbo no está conjugado. No obstante, si atendemos a toda la oración en general, me extrañó ver a Elisa allí, si sabemos tácitamente o si sabemos por el significado de la oración quién es el que vio a Elisa, ¿no? Quién es la persona que está haciendo la acción o que hizo la acción de ver. Es un sujeto que, si nos remitimos a la oración principal, es un yo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos estos verbos en infinitivo, yo sé que eso es extraño, gramaticalmente no es así, pero tenemos que sacar el sujeto omitido, porque va a estar omitido, por el contexto global de la frase, ¿vale? Porque esa persona que vio sigue siendo un yo, que lo tenemos por el verbo principal, ¿vale? Esto es difícil, lo sé. Poquito a poquito ir haciendo ejercicio y lo iréis entendiendo mejor con la práctica, ¿de acuerdo? Vale, tenemos ya el núcleo del sintagma verbal predicado verbal. A Elisa es un sintagma nominal, ella fue vista, yo la vi, es un complemento directo, ¿de acuerdo? Y allí es un sintagma verbial que funciona como complemento circunstancial de lugar. Anda, perdón, es un sintagma preposicional. Ya sabéis que el complemento directo puede ser un sintagma preposicional cuando se refiere a persona y solamente introducido por la preposición a, ¿de acuerdo? Solamente por la preposición a. Vale, ahora sí, está bien analizado. Sintagma preposicional, complemento directo, con su enlace, sintagma nominal término, Elisa como núcleo, ¿de acuerdo? Esta oración es complicadita, lo sé, pero espero que la hayáis entendido bien y trabajando y me vais preguntando las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego chicos.